La Guerra Fría. Las relaciones internacionales entre 1945 y 1989, que estuvieron marcadas por una situación de tensión continua, surgía tras la Segunda Guerra Mundial y que enfrentó a las dos grandes superpotencias que resultaron del conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética, cada una representativa de una ideología y estructura económica diferenciada, el capitalismo y el comunismo. Nunca se llegó a una guerra generalizada que sin dudas hubiera desembocado en la Tercera Guerra Mundial. Lo que sí se desarrolló fue una estrategia de acoso continuo al enemigo, a través de un desafío y amenaza militar constante, y la confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos diseñó la creación del bloque occidental a partir de dos bases fundamentales: el Plan Marshall y la creación de la OTAN. A nivel económico se puso en marcha el Plan Marshall, cuyo objetivo era frenar la pobreza de la posguerra y así reducir la influencia creciente de los partidos comunistas. Además, Estados Unidos favorecía así la expansión de su economía y ponía a flote a los mercados europeos para que estos pudieran comprar sus productos. A nivel militar y político se crea la Organización del Atlántico Norte, OTAN, en 1949, que agrupaba a casi todos los ejércitos de Europa Occidental para dirigir la defensa de estos países frente al expansionismo soviético. A nivel económico, la Unión Soviética se centra en la reconstrucción de los países del este, afectados por la destrucción de la guerra, y crea el Consejo de Ayuda Mutua Económica, o Comecon, una organización de cooperación económica que integraba las economías de la Unión Soviética y los países comunistas, a la que se uniría después Cuba, Mongolia y Vietnam. Mientras que a nivel militar surge el Pacto de Varsovia en 1955, alianza que incluye a los ejércitos de la Unión Soviética y a los de los países del este menos Yugoslavia. Carrera armamentista. La carrera armamentista no solo afectó a las armas convencionales, sino también a las nucleares. En 1949 las dos superpotencias tenían la bomba de hidrógeno y posteriormente surgirían los misiles nucleares, que los soviéticos incorporaron a los grandes submarinos nucleares. Esta carrera entre las dos superpotencias también llegó al espacio, cuyo control implicaba una indudable superioridad tecnológica y militar. En los años 50 los soviéticos lanzan el Sputnik, su primera nave espacial, y poco después Estados Unidos, en 1969, el Apolo 11 alcanzaba la Luna y por primera vez el hombre ponía un pie en ella. Carrera armamentista. La carrera armamentista no solo afectó a las armas convencionales, sino también a las nucleares. En 1949 las dos superpotencias tenían la bomba de hidrógeno y posteriormente surgirían los misiles nucleares, que los soviéticos incorporaron a los grandes submarinos nucleares. Esta carrera entre las dos superpotencias también llegó al espacio, cuyo control implicaba una indudable superioridad tecnológica y militar. En los años 50 los soviéticos lanzan el Sputnik, su primera nave espacial, y poco después Estados Unidos, en 1969, el Apolo 11 alcanzaba la Luna y por primera vez el hombre ponía un pie en ella. Primera etapa, el nacimiento de la Guerra Fría. En esta época suceden dos momentos graves en la crisis. Por un lado, la crisis de Berlín. Berlín y Alemania habían quedado repartidas y ocupadas tras la guerra por las cuatro potencias vencedoras: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. En 1948 las tres primeras unen sus zonas y crean un Berlín unido y la respuesta federal alemana. La respuesta de los soviéticos es el bloqueo de la parte occidental de Berlín hasta 1949. Sin embargo, en Asia la situación de tensión alcanzó un nivel muy superior y la Guerra Fría derivó en un duro conflicto bélico, la Guerra de Corea, dividida en dos estados, el norte comunista y el sur capitalista. Segunda etapa, la coexistencia pacífica. Es un periodo de tensión en el que por primera vez la negociación empieza a ser posible. El miedo a la guerra nuclear y el nuevo ambiente llevó a las primeras conferencias internacionales y tratados sobre limitación y no proliferación del armamento. La fuga de personas de la Alemania Este y otros países comunistas terminó drásticamente con la construcción del llamado Muro de Berlín.
El conflicto más sangriento y persistente fue la Guerra de Vietnam, que dejó a miles de vietnamitas muertos, lo que debilitó el prestigio de Estados Unidos como defensor de la libertad e hizo crecer la oposición de la opinión pública mundial. Mientras tanto, en Argentina, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, se produjo el triunfo de Perón, quien el 4 de julio del mismo año asumió la presidencia. En sucesivas oportunidades, Perón reiteró su rechazo a aceptar la división del mundo en dos zonas o esferas de influencia, intentando ofrecer una nueva alternativa ideológica a la restringida opción bipolar. Pretendiendo construir una opción intermedia entre ambas posturas, la tercera posición acentuó la necesidad de mantener una política nacional independiente, intentando erigirse en idea de un nuevo bloque conformado con los países nuevos que rechazan el orden establecido. Partiendo de la noción de pertenencia a Occidente, intentó desempeñar el papel de una potencia intermedia, moderadora de los conflictos este-oeste y aglutinante de los esfuerzos de los países subdesarrollados en su confrontación con los desarrollados. Argentina fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad por 2 años. A partir de enero de 1948 y en el mes de octubre, se hizo cargo de la presidencia rotativa de dicho órgano. Un mes antes, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia habían sometido al Consejo de Seguridad la cuestión de Berlín, cuya crisis fue iniciada por la amenaza de retiro de los soviéticos del grupo aliado. En consecuencia, Argentina y los otros miembros no permanentes de dicho organismo acordaron una solución de compromiso que permitió levantar el bloqueo, que finalmente fue efectuado el 12 de mayo de 1949. El 16 de septiembre de 1945 sucedió lo que fue llamado por sus protagonistas la Revolución Libertadora. Contó con el respaldo de la sociedad civil y de algunos partidos políticos que se unieron con el objetivo de derrocar a Perón. Al mismo tiempo, Perón intentó mantener una buena relación con los sectores trabajadores, lo cual quedó expresado en su renuencia a intervenir la CGT, cuyas elecciones se autorizó. La CGT, por su parte, mostró una actitud conciliadora hacia el nuevo gobierno, que fue duramente condenada por Perón desde el exilio. El 13 de noviembre, por presión de la Marina, Lonardi fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, mientras que el almirante Isaac Rojas, quien tuvo gran influencia en el cambio presidencial, mantuvo la vicepresidencia. Comenzó entonces una verdadera persecución del peronismo. Aramburu decidió intervenir la CGT, intervenir los sindicatos y encarcelar a dirigentes políticos y sindicales peronistas. Por otra parte, derogó la Constitución de 1949 y mediante el decreto 4161 impuso la prohibición del Partido Peronista y de toda la referencia a Perón y al movimiento peronista. En conclusión, Argentina tenía un rol de mediador al formar parte del Consejo de Seguridad, al acordar el levantamiento del bloqueo de Berlín, y también cumplió el rol de productor económico al tener negocios con muchos países, especialmente comunistas como la Unión Soviética y los países del Este.